El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó diciendo: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per evangelica dicta de Leandro, nostra dereita. Bien, pues se inicia este proceso cuaresmal siempre con este domingo, que lo llamamos así, el Domingo de las Tentaciones. Unas veces se lee una versión, otras veces otra, según en qué año, en qué ciclo estamos, pero sustancialmente cambian el orden, pero son el mismo, diríamos, las mismas tentaciones, porque realmente resume toda tentación, están dentro de estos 3 capítulos. Bien, pero antes de llegar a eso, ¿por qué? Porque nada más que Jesús ha sido bautizado, es conducido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. ¿Qué significado puede tener esto cuando sabemos que realmente esto es la Cuaresma, el seguimiento de Cristo? Y Cristo entra en la realidad del hombre sabiendo que va a rescatar al hombre. Él va a justificarnos ante Dios, pero no va a quitar las consecuencias del pecado, el desorden, de las concupiscencias. Y el problema va a estar siempre en eso que llamamos tentación. La tentación es una cosa y el pecado es otra. La tentación es la invitación al pecado. Sentir no es consentir. Entonces lo que nos va a enseñar Cristo no nos va a quitar las tentaciones, sino lo que nos va a enseñar es cómo bregar con la tentación para que realmente no se convierta en pecado. Primero tenemos que ponernos un poco en la circunstancia, y esto es lo que hacen las lecturas de hoy, qué es el hombre, qué ha ocurrido con el hombre. Y comienza de esta forma tan sencilla, es impresionante la lectura del Génesis. Es impresionante porque con su sencillez se nos abre ese gran misterio que ya ven que todos los científicos intentan penetrar y nadie puede llegar a tocar fondo. ¿Qué es el hombre? ¿De dónde viene el hombre? ¿Qué significa lo que el hombre es? ¿Qué significa la vida y qué significa la muerte? ¿No? Todo eso de una forma diríamos, tan curiosa, tan sencilla, pero tan profunda, lo tenemos en el Génesis. Y entonces, primero, ¿qué es el hombre? Dios lo hace de la arcilla del suelo, su composición es la materia, pero le insufla un aliento de vida. Y esto constituye al hombre en un ser vivo. La vida es Dios. El ser vivo no es lo que llamamos la vida de cualquiera de las criaturas, sino partícipe de la vida de Dios. La vida de Dios, por esencia, es eterna. El hombre es un ser eterno. Y a esa criatura que ha creado se le ha insuflado este espíritu de vida. Por eso el hombre es imagen y semejanza de Dios, y ahí es donde va a venir todo el problema. ¿Por qué? Porque ese hombre va a ser sometido a una prueba, dado que es libre, y va a ser él el que manifieste si acepta o no acepta, con sus consecuencias eternas. Primero, fíjense, Dios pone al hombre, dice, en el jardín de Edén,
hacia oriente. ¿Qué me dice con eso? Hacia oriente. Bueno, pues podía ser hacia donde sea, pero el jardín apunta a oriente. Oriente es de donde nace el sol, es el este, es el levante, es el septentrión, se llama de muchas maneras. El oriente, en definitiva, es Cristo. ¿Ven? Cristo, por el cual ha sido todo hecho y para el que todo se ha hecho. Nosotros somos un pensamiento, nos dice la carta a los Efesios, un pensamiento en Cristo desde toda la eternidad. ¿Ven? Todo queda recapitulado en Cristo, por eso San Pablo ve la resurrección como un hecho cósmico, en donde toda la creación recapitulada en Cristo, ¿ven?, es restaurada a su primigenio plan, que es conducir al hombre hasta Dios. Este orientar hacia Oriente significa que todo está hecho por Él y para Él. Esto es fundamental porque luego nos vamos a encontrar que yo soy el camino, toda la verdad que conduce a la vida y nadie va al Padre sino por mí. La Cuaresma no es más que el seguimiento de Cristo. ¿Ven? Y ese es precisamente la fe cristiana. ¿Ven? Y esto ya comienza esto desde aquí y ahí el famoso tema que hay muchos que no lo entienden. Antes las misas eran con el cura de espaldas a la gente. ¿Cómo? ¿Tú estás dando la espalda a tu hermano, el que está detrás? No, estamos todos mirando hacia el mismo punto. El sacerdote también estaba mirando hacia el mismo punto. ¿Hacia dónde? Hacia Oriente. Todas las grandes iglesias, las catedrales, etcétera, el altar donde está el Santísimo está hacia Oriente, porque el Oriente es Cristo. Y entonces todo se orienta y el sacerdote no estaba dando la espalda a la gente, como dicen, sino que todos estábamos mirando hacia el Oriente. De ahí viene que al darse la vuelta, el sacerdote aparece esta cruz ahí en medio. Y yo he visto como gente con mucha devoción se sube y mira la cruz que la han puesto al revés. En vez de mirar para allí, mira para aquí y le dan la vuelta. No, tiene que mirar para aquí. ¿Por qué? Porque el sacerdote cuando está oficiando está mirando a Cristo, el oriente, lo que antes hacía cuando estaba hacia allí, porque allí estaba el crucifijo y allí estaba el sagrario. Entonces ahora al darse la vuelta, él sigue mirando al oriente y el pueblo mirando a él, mira al oriente, que es Cristo. O sea que esto es lo que significa el oriente en la Sagrada Escritura. Eso luego se va a aplicar de muchas maneras y va a aparecer esto muchísimas veces. Bien, la creación está hecha por Cristo, por la palabra de Dios y para Cristo. Y en Él se va a realizar toda la obra de la creación y de la salvación. Coloca al hombre ahí y entonces hace brotar toda la maravilla. El hombre está en el Edén, en el paraíso, es decir, está hecho de tal manera, está hecho para el amor, es imagen y semejanza de Dios, un ser vivo. El amor se pone en movimiento, es una pulsión mediante el deseo, y ese deseo se activa mediante un bien recibido. Entonces el hombre, al ver la maravilla de la creación, inmediatamente queda orientado hacia el Creador. Por eso estaba puesto en el Edén, no estaba puesto en un desierto. ¿Ven? Esta es la condición del hombre antes del pecado. Sin embargo, ahora Cristo nos va a enseñar que para poder bregar nuestro camino, para ir a Dios, tengo que irme al desierto. Todo lo contrario. ¿Y qué ocurre? Que como yo estoy hecho no para el pecado, sino antes del pecado, resulta que esa tendencia que tengo hacia la criatura, en vez de llevarme a Dios, lo que me hace es endiosarme y apartarme de Dios. Por eso tengo que ir al desierto. Esa es la Cuaresma. Ese es el sentido positivo del pedirme que renuncie a las cosas, a las personas, a mi propia voluntad. Es el ayuno, la limosna, la oración. Esa renuncia está cargada de positivo ahora que estamos bajo esta condición. Antes de la creación no lo hubiésemos entendido. Esto es el camino propuesto por Dios después del pecado. Una vez que el hombre ha quedado, sus concupiscencias han quedado desordenadas y ahora tengo que ir al desierto, que es un forcejeo conmigo mismo, para poder orientarme hacia Dios. Eso es lo que va a justificar. Esto es importante porque si no tengo claro el porqué, sino que son meramente unas prácticas cuaresmales, que sabemos que hay que hacer limosna y tal, pero como no sé el porqué, como ser inteligente, pues no le doy ninguna importancia cuando no hago nada. Que hoy en día la inmensa mayoría no hace nada.
ni hace limosna, ni hace sacrificio, ni ora de una manera especial en la Cuaresma. Y si se me presenta por delante mi cumpleaños, mi no sé qué, mi no sé cuánta fiesta, aunque te creo, hombre, que tú estás en Cuaresma, pero no me dice nada, porque no he entendido cuál es la raíz, cuál es el fundamento de la Cuaresma, que en definitiva es un botón de muestra de lo que es toda la vida cristiana, es el proceso de la vida cristiana. Bien, ¿qué ocurre? Aparecen ellos ahí y aparece la tentación. Es un misterio, cómo Adán y Eva, en estado de justicia original, pueden ser tentados. Nosotros sí, por el desorden de las concupiscencias, pero ellos todavía no lo tenían. ¿Ven? El mismo misterio que cómo son tentados los ángeles, que estando ante la presencia de Dios son capaces de decir que no, ese es el demonio. ¿Ven? Entonces es una prueba, ¿por qué? Porque somos seres libres. Y Dios nos da la opción de decir sí o no, con las consecuencias eternas que esto significa, que esto trae consigo. Adán, si pecas, morirás sin remedio. ¿Bien? O sea que ya lo sabemos. Pero en eso va a consistir. Entonces, ¿cómo son tentados? Fíjense, es curioso cuando uno lee esto, la impresión es que no hemos cambiado absolutamente nada. El hombre sigue siendo exactamente el mismo. Circunstancialmente, accidentalmente, cambiará la forma de vestir o la forma de comer o la forma de caminar. ¿Ven? Pero en sí, su relación con Dios es exactamente la misma. Y el drama del hombre es exactamente el mismo. Siempre. Por eso hay un dicho que es verdad. El demonio más sabe por viejo que por diablo. Él siempre tenta de la misma manera, y el hombre cae también de la misma manera. Es muy curioso y por eso el Espíritu Santo quiso narrar esta primera caída, porque, como nos ha dicho San Pablo, miren, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. O sea, echarle la culpa a Adán y Eva pensando, ves, si no hubiesen pecado ellos, cuidado, porque todos pecaron. Es decir, en Adán se recapitula la realidad del hombre que de hecho peca, y todos hemos pecado. Entonces, no solamente su pecado personal, sino esa recapitulación, y esto es bien importante porque si no, no podemos entender cómo pasan los méritos de un hombre, pasan a nosotros. Cómo los méritos de Cristo en su obediencia al Padre son mis propios méritos y en mi propia salvación. ¿Cómo? Él es Él y yo soy yo. Bien, esto hay que entenderlo y repito, es uno de los puntos claves de la revelación. Bien, ¿qué hace el demonio? ¿Cómo tienta el demonio? Miren, siempre es igual. El demonio siempre, su característica es, como va a trabajar sobre la mentira, Jesús lo llama el mentiroso desde el principio, el padre de toda mentira. Para que yo haga lo que no me conviene, que es, imagínense, yo soy imagen y semejanza de Dios. Si yo esta mañana cuando me miro en el espejo, lo que aparece en el espejo se mueve de una manera distinta como yo me muevo, ya no es imagen mía. Por lo tanto, el hombre en el momento que hace su voluntad, al margen de la voluntad de Dios, ya no es imagen de Dios. Adán, si pecas, morirás sin remedio. El pecado no visualizado solo desde un mal infringido a otro. Yo ni robo ni mato. No. En el momento en que yo opto por mi voluntad sobre la voluntad de Dios, eso es el pecado. Sea pequeño, sea grande, pero eso es el pecado. ¿Ven? ¿Qué ocurre? Que en el momento en que yo peco, yo hago algo que no es según la voluntad de Dios, ya no soy imagen suya. Por lo tanto, el pecado no me conviene. ¿Y cómo el hombre, siendo un ser inteligente, opta por lo que no le conviene? Ese es el misterio del pecado. Pero ¿cómo llega a mí esa opción? ¿Qué hago yo para optar por lo que no me conviene? Y aquí aparece el demonio. Miren, siempre va a hacer lo mismo. Esto cualquier director espiritual, que está preparado para el discernimiento de espíritus, esto le va a ayudar mucho a definir. Cuando yo creo que el Señor me pide, que no me pide, opciones a veces en orden natural, de trabajo, de esto, del otro, o en el orden espiritual. Bien, para detectar que esa idea viene de Dios y no del espíritu malo, porque el espíritu malo se viste de ángel de luz, dice San Pablo, y entonces me inspira, parece que es una cosa bien buena, y el director me dice, no, ahí no está Dios. ¿Cómo sabe que no está Dios? A mí me parece que sí, mi sentimiento está convencido de que eso es lo bueno, y me dice, ahí no está Dios.
¿Qué ha pasado? Por esta forma de actuar que tiene el demonio. El demonio, para confundirme, lo primero que hace es alborotar. Y esa es una característica. Cuando una idea viene a mi vida, una inspiración con alboroto, ya sé que está el demonio de por medio. ¿Bien? Alborotar. Miren, ¿cómo es que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol? Dios no ha dicho eso. Dios ha dicho que pueden comer de todos, solamente hay uno que no. ¿Cómo es que Dios ha dicho? Este es el demonio. San Ignacio, con mucha gracia, dice que el demonio actúa como la mujer. Dice, como la mujer se siente más débil físicamente, algunos, porque hay cada boxeadora por ahí que no veas, pero como se siente de hecho más débil que el hombre, entonces ¿qué hace? Alborotar. Tiene la intuición, tiene una lengua terrible y empieza con y el pobre hombre al final se encoge y dice déjalo y se va. Así actúa el demonio, alborota. Y entonces ante el alboroto yo ya como que me desconcierto y eso es lo que hizo con Eva, alborotarla. Pero ¿cómo os ha dicho? Eso nos pasa a nosotros porque tenemos ese instinto y esa necesidad de la libertad, ¿no? Y entonces uno dice, pero es que yo siempre voy a estar sometido, siempre me toca a mí ceder, siempre me toca... Y tengo como que practicar, tengo que reivindicar mi libertad. Y entonces, pues mira, hoy me voy a tomar 5 cervezas hoy. Hombre, pero sí, ya sabes que eso... Pero hoy es mi cumpleaños y me voy a tomar mis 5... Tengo como que reivindicar mi libertad, saber y acordarme de que yo soy libre. Y ahí está la mentira. Porque ser libre es poder hacer lo que soy. Y me dice Jesús, el pecado es esclavitud. Lo que yo digo que es libertad, hacer lo que yo quiero, resulta que es esclavitud para mí. Ahí está el engaño del demonio. Y entonces me hace reivindicar, no, yo quiero sentirme libre, oye, ya está bien, yo siempre tengo que... Por eso me enseña Jesús que la única forma de poder vivir la convivencia es mediante la paciencia, el aguante paciente, que es la cruz. Sin esa actitud, y esa actitud es la que el demonio pincha y dice, oye, ya está bien, oye, siempre tengo que ser yo, siempre tengo que ser... Y entonces esto es lo que él hace, como hacerme sentir, bueno, voy a reivindicar mi libertad. Pero es que la libertad no es eso. La libertad, me dice Cristo, he venido a haceros libres. ¿Cómo? Mediante la obediencia a Dios. Eso que parece que es un encorsetarme, resulta que es lo que me hace libre. Y lo que me parece que me hace libre, que es el hacer lo que me dé la gana, resulta que es lo que me está esclavizando. Ahí está el engaño del demonio. Y eso es lo que hizo con Eva. ¿Ven? Y entonces Eva, ¿pero cómo os ha dicho esto? No. Y entonces ya se desconcertó. Y le dice, no, podemos comer, solamente hay uno que no podemos comer, bajo pena de muerte. No moriréis. Ya está. Ya ha entrado en el diálogo y ya le ha llevado por donde él ha querido. Si Dios me ha dicho que moriré, es que moriré. No moriréis, pero tú eres Dios. A ver, sin darme cuenta, resulta que rebajo a Dios a tal nivel que ya es mi voluntad sobre la suya. Pero a mí me parece, hombre, a ti te parecerá lo que tú quieras, pero Dios te ha dicho, ¿ven? Y la pobre Eva, ya desconcertada, dice, ¿cómo? ¿Ven? Pero no, es que Dios sabe muy bien que si hacéis eso, seréis como dioses. Otra mentira. Yo no quiero ser como Dios, ya sé cómo es Dios, amor. Capaz de dar la vida por los demás. Yo no quiero ser como Dios, yo quiero ser Dios, que es muy distinto. Y eso es lo que no le dice. Entonces vas a ser tú Dios, que absurdo, ¿cómo yo voy a ser Dios? Seréis como Dios. Y la pobrecita pues cae. Este es el esquema, así caemos todos. Hay este movimiento interno, repito, hay que estar un poco alerta y saber cómo se mueve el demonio, más por viejo que por diablo, y siempre va a seguir actuando de la misma forma. ¿Ven? Ese alboroto primero, ya digo, esa es la clave para detectar por dónde va él. Y entonces se me viene una idea, yo qué he pensado, ¿sabes qué? Yo ya he decidido, mira, este matrimonio, esto no va, esto no sé qué, y yo ya estoy con un guirigay. San Ignacio dice, jamás tomar una determinación, cambiar de estado, ¿ven? Estando en tribulación. Primero tengo que ponerme en la paz y desde la paz, que es donde Dios habla, tomar una determinación. Pero jamás desde el alboroto.
y yo tomo las determinaciones desde el alboroto. Pues me voy, pues acabó, pues no sé qué. Ese es el momento donde no tienes que actuar, porque lo vas a hacer mal. ¿Ven? Ese es San Ignacio en el discernimiento de espíritus, por eso hay tanto fracaso. Por eso el mundo se mueve como se mueve. No, divorcio express, que no te dé tiempo a pensar. Nada más que estás en el alboroto, venga, ya, y luego ya, pum, ya está hecho, ya se acabó. Amigo mío, no me deja pensar, no me deja sosegarme y no me deja desde el sosiego tomar una determinación. Así actúa el demonio. Bien, ¿qué ocurre? Que San Pablo entonces nos explica en qué consiste todo este proceso y aquí es donde va a estar la obra de la redención. Fíjese, si por un hombre, el resumen que nos ha dado es si por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, por la obediencia de uno solo. Fíjense, si yo no entiendo, no caigo en la cuenta lo que significa esa recapitulación del hombre en Adán y de ahí el pecado de todos los hombres, tampoco puedo entender la recapitulación del hombre en Cristo. Y entonces su muerte y su resurrección nunca podrían ser la mía. Es porque, se llama en griego, la palabra que utiliza la Sagrada Escritura es anakefalaiosis. La recapitulación, y dice San Pablo, es el gran misterio del plan de Dios, que iba a recapitular todo en Cristo. ¿Ven? Y no solamente eso, sino que desde toda la eternidad, como Dios ya preveía, fíjense, eso es la eternidad, la caída del hombre, dice así, que era figura, Adán, era figura del que había de venir. Figura es una representación que me va anunciando otra cosa que va a venir, en este caso del que iba a venir. Es decir, que Dios pensaba salvar al hombre recapitulándolo en Cristo y entonces compara lo que significa el pecado con lo que significa la gracia. Y el pecado, dice, gravísimo, etcétera, pero gracias al amor de Dios, ahora lo que se me ha concedido por la recapitulación en Cristo es infinitamente mayor, porque no solamente se me perdona el pecado, sino que se me eleva a la calidad de hijo de Dios. Por eso lo compara. Y hace ver cómo que a pesar de la gravedad del pecado por Adán, dice, por el segundo Adán, que es Cristo, el don de Dios es infinitamente mayor, que es el de la gracia. ¿Ven? Repito, si no entiendo esto, no entiendo el proceso de la fe, porque mi salvación está en Cristo. No es que Dios, mira qué bien, como lo ha hecho tan bien, pues ahora venga, pues te vas a salvar tú también. ¿Por qué? ¿Por qué se aplican los méritos de Cristo a mí? Eso sería una injusticia. ¿Por qué? Porque la justicia es que a cada uno se le debe lo suyo. Entonces, ¿por qué los méritos de Cristo pasan a ser míos? Por el efecto de la recapitulación. Esto es lo que Jesús hizo en el bautismo. Cuando Juan Bautista está bautizando, un bautismo de conversión, y se le mete Cristo, dice, pero ¿cómo? Si tú eres el que me tienes que bautizar a mí, ¿cómo yo te voy a bautizar? Y dice, deja que hagamos ahora la voluntad del Padre. ¿Cuál es esa voluntad? Que yo recapitule la carne pecadora. Cristo no peca. Por eso Cristo no podía ser tentado, sino que es tentado porque ha asumido mi carne pecadora. ¿Bien? Deja que cumplamos toda voluntad de Dios. Es decir, yo asumo la carne pecadora, asumo por lo tanto la cruz y el Espíritu Santo, se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo. Se establece la comunión del hombre y Dios en Cristo Jesús. ¿Ven? Por eso ahora va a venir el demonio y le va a decir, si eres hijo de Dios, ¿por qué le dice eso? Pues porque se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi hijo el amado. El demonio está detrás de ese hombre extraño que no es como los demás, que actúa de una manera distinta, pero él no sabe quién es. Tengan en cuenta que la encarnación es un misterio. El demonio no lo sabe lo que es. Por eso el demonio trata, y no lo ha dicho San Mateo, pero sí San Lucas, que cuando acaba las tentaciones se fue para aprovechar otra ocasión, que fue la de la pasión, y vuelve otra vez a atacar porque él no sabe que está luchando contra Dios. ¿Ven? Y entonces, por eso le tantea y cada vez que lo saca de algún endemoniado, yo sé quién tú eres el Hijo de Dios, cállate. Él lo dice para ver si consigue enterarse quién es ese hombre. ¿Ven? Y no lo consigue porque, repito, es el misterio de Dios. Conocer el misterio de Dios sería ser Dios. ¿Ven? Y nunca lo va a conocer. Entonces él va tanteándolo. ¿Ven? Esto va a ser Jesús
ha asumido mi condición, inmediatamente se va al desierto y dice, para ser tentado. Es decir, yo voy a ser tentado. Cristo me va a ayudar, va a acompañarme porque ya Dios conmigo, esa es la encarnación y ese es el bautismo, y ahora yo sí voy a poder hacer lo que no hizo Adán, lo que no hizo Eva, porque estoy acompañado por Cristo. Cristo me va a enseñar cómo se realiza esta lucha y es mediante la obediencia a Dios, la palabra de Dios. ¿Bien? Entonces, ¿quién es la palabra de Dios? El mismo. Por lo tanto, yo en Cristo venzo a la tentación y no peco. Esa es la vida sacramental. Por eso es por lo que la Iglesia, bajo pecado grave, dice que el cristiano tiene que cumplir con Pascua, confesarse y comulgar por lo menos una vez al año, porque sin esa ayuda, sin mí nada podéis, es imposible que yo pueda superar lo que significa la tentación. Entonces Jesús, después de 40 días, o sea, me enseña, repito, si yo antes, para ir a Dios, tenía que estar en el paraíso, ahora tengo que estar en el desierto. ¿Por qué? Porque el problema no está en las cosas, el problema está en mí. El problema está en el uso que yo hago de las cosas. Y entonces, como yo no estoy hecho para el pecado, sino para antes del pecado, el atractivo hacia las cosas lo tengo, pero ese atractivo me desvía de Dios. Por eso tengo que luchar contra ese atractivo. Y esto es lo que van a ser, diríamos, la dinámica de la tentación. ¿Cómo yo lucho contra el atractivo? Desierto. En el desierto, nada que ver, nada que oler, nada que... ¿Ven? Quien no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Quien busca su vida la perderá, quien la pierda por mi causa la ganará. Es decir, mi dinámica ha cambiado. Ese es el cristiano. Estoy en el mundo, no soy del mundo. Entonces, lo que diríamos el desapego que me va a exigir la Cuaresma es el desapego que me exige la vida en Cristo. De ahí que tome esta forma, las tentaciones, las tres, recogen, diríamos, todo lo que son tentación para el hombre, pero, ya digo, en una síntesis tremenda, ¿no? La primera, fíjense que tantea a Jesús, si eres hijo de Dios, eso el mundo también me lo hace a mí. Si tú eres cristiano, ahora yo te voy a poner las condiciones. En vez de ser Dios el que se manifiesta en su Hijo, quien me ve a mí ha visto al Padre, no. El mundo, en su atrevimiento, el demonio, le exige, tienes que hacer lo que yo digo para que yo crea en ti. ¿Cómo? ¿Ven por dónde va la soberbia? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. Es decir, concibo a Dios como el que remedia las necesidades naturales. ¿Cómo yo voy a creer en Dios? Fíjate tú lo que ha pasado, el hambre no sé dónde, un tsunami no sé dónde, no sé qué, no sé qué. Yo no puedo creer en Dios. Exijo un Dios que solucione mi problema material. Por eso Cristo, cuando hacía un milagro, decía, no se lo digáis a nadie, porque eso no es a lo que ha venido Dios. Dios ha venido a salvarme. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre tiene un objetivo, diríamos un objetivo eterno. Esto es la prueba. Entonces, yo acomodarme en el mundo sería nefasto, porque entonces no viviría ese peregrinaje que me lleva hacia alcanzar una meta que es la eternidad. Y lo que exige el demonio, si eres hijo de Dios, es decir, yo creo en una religión que lo que hace es la justicia, el opresor, el oprimido, el no sé qué, toda la teología de la liberación. ¿Ven? Es un Dios en el orden material. Ese sería para mí Dios. Y si Dios no me soluciona eso, ya no creo en Dios. Si eres hijo de Dios, y Cristo le corta por lo sano y le dice, no, yo no he venido a eso, sino que he venido a salvar al hombre. ¿Ven? Y el hombre tiene una categoría, una calidad sobrenatural que está por encima de todo lo material. ¿Ven? Segunda tentación, si eres hijo de Dios, le sube al pináculo del templo y fíjense cómo es el demonio. Como Cristo le ha rebatido con la palabra de Dios, ahora el demonio utiliza la palabra de Dios. Eso para los que te vienen con la Biblia debajo del brazo. Mira, aquí pone, así no me digas. ¿Ven? El sacar texto del contexto, hago que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Eso no vale. Por eso establece una única intérprete auténtica, que es la Iglesia, el error no prevalecerá sobre ella, y junto a la tradición, al magisterio de la Iglesia y a la vida de los santos. Así puedo interpretar yo con rectitud la Biblia.
Si no, automáticamente estoy haciendo lo mismo. Estoy manipulándola y la pongo según mi propia idea. Y entonces cojo la frase que me interesa. Esto hace mucho a la gente. ¿Ven? El demonio lo hizo. Como te defiendes con la palabra de Dios, pues con la palabra de Dios te voy a... Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito. Encargará a los ángeles que cuiden de ti. Y Cristo le contesta, no tentarás al Señor tu Dios. Continuamente le estamos pidiendo pruebas empíricas a Dios. En pruebas a nivel humano. Venga, para que yo crea en Dios, a ver, haz lo que yo quiero. Y cuánta gente te dice, yo le he pedido no sé qué, y como no me la, pues ya no creo, ¿no? Así, no me digas. Entonces es un Dios acomodado a nosotros. Ahora, en nuestras pobres categorías, infinitamente más pequeñas que Él, pretendo que Dios se acomode a mi plan. Así mucha gente, que trata de que Dios se convierta a Él, no de yo convertirme a Dios. Manipulamos a Cristo, manipulamos el camino. No, lo que quiso hacer Pedro, lejos de ti, apártate de mí, Satanás. Piensas como los hombres, no como Dios. ¿Ven? Y es precisamente la última tentación. En la última, el demonio se quita la máscara, ya no viene con artilugios, con tal, se quita la máscara y dice, mira, esto es el mundo, esto es el gozo, este es el triunfo, este es el aplauso, este es si te arrodillas ante mí y me adoras. Esto es lo que el demonio hace, y lo hace con las almas. Empieza poquito a poco. Va poco a poco, empiezo como a dudar de Dios porque como que no hace lo que yo quiero y de repente se presenta, oye, mira, que verás tú cómo esto va a ir bien. Empiezo con ciertos movimientos totalmente inmorales muchas veces, pero voy subiendo y subiendo y subiendo. Ese es el demonio, que ya se quita la máscara y me dice, ¿quieres triunfar? Pues yo te voy a ayudar. Y ahí ya va desapareciendo la noticia de Dios y ya me decido plenamente, porque yo sé que es inmoral, yo sé que está mal, yo sé que está... ¿Cuántos artistas de esta gente, todos estos de Hollywood, etcétera, te cuentan después de los años? ¿Qué no tuve yo que hacer para subir y no subir? ¿Ven? Y es así, poco a poco voy y como tiene ese atractivo y entonces reacciona Cristo. Vete, Satanás, hasta aquí hemos llegado. Te has quitado la careta, pues vas a saber que yo no soy como los demás hombres. El aplauso del mundo, el triunfar, el ser como... Eso tiene tal plenitud, tal atractivo. El demonio por ahí se mueve, pero vamos, camino ancho. Y ahí corta a Cristo. Esto fue lo que hizo el pobre Pedro sin darse cuenta. Cuando Cristo le dijo, mira, el camino establecido por Dios es el de la cruz. Y el pobre Pedro lleno de amor, no, lejos de ti, apártate de mí, Satanás. Lo mismo, ¿ven? Vete, Satanás. ¿Por qué? Porque piensas como los hombres, no como Dios. Tú no caes en la cuenta de lo que es el pecado y de cómo has quedado por el pecado. ¿Ven? Y entonces San Mateo acaba con una frase que tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento. Le dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Dice uno, bueno, esto ya suena un poco... No, esto es lo que dice la carta a los hebreos. Los ángeles es una criatura hecha con una misión. Por eso ángel, la palabra ángel es un nombre común. Significa el creado para una misión. Y esa misión, dice la carta a los hebreos, es servir al destinado a la obra, a la salvación. Servir al hombre para conducirlo a Dios. Y de ahí la escala de Jacob, que vio que los ángeles bajaban y subían, etc. Por eso San Mateo está hablando a los judíos y sabe el peso que esto tiene. Y dice, este es el hombre que ha triunfado, sobre el que están los ángeles de Dios. ¿Ven? ¿Qué ocurre? Que esa es la Cuaresma. La Cuaresma, fíjese que ha empezado, convierte este pan. Contra eso, pues ayuno. Tírate, tienta a Dios, vas a ser tú el que dirijas a Dios. Oración, que es obediencia. Y la ambición de lo del mundo, etcétera, gozar del aplauso de tal. Ayuno. Y ahí tienen la limosna, la oración y el ayuno. Por eso es por lo que esa práctica estaba ya introducida en el judaísmo y eso es lo que me decía Cristo, que lo leímos el día del miércoles de ceniza. Es decir, ¿a dónde apunta esa renuncia del ayuno, de la oración, de la limosna, que repito es referente a las cosas, referente a la propia voluntad y referente al propio placer, gozo? ¿A dónde apunta? A dejar espacio en mí a Cristo. El hombre tiene que vaciarse de él para llenarse de Dios. Ese es el proceso de la fe. Por eso lo positivo de este negarse a sí mismo es que cambio mi apartar mi propio proyecto contaminado por el pecado por el proyecto de Dios, que es el del amor.
Ese es el objetivo de la Cuaresma. Y eso es lo que me lleva al triunfo de la resurrección. Amaos como yo os he amado. Ya podéis amar como ama Dios. ¿Ven? Es un efecto liberador. Lo que Cristo intenta y lo que hace Dios a través de todo este proceso es liberarme. ¿De qué? De mí mismo. El problema está en mí, no está fuera. Y la forma de liberarme es mediante este proceso. Para eso Jesús va a estar junto a mí. Esta es la Cuaresma, por eso a veces nos equivocamos. ¿Bien? Pensamos que sí, unas prácticas que hay que hacerlas, pero no tienen este objetivo, que es lo que Dios les echaba en cara a los judíos. Ayunáis para pelearos entre vosotros. Lo que yo quiero es que salgáis de vosotros mismos, que compartáis vuestros bienes, es decir, es realmente la vida del amor, que la voy a vivir, pero si me comprometo a este vacío, este atractivo, este amor corrompido, que es la consecuencia del pecado. ¿Ven? Por eso es la vida cristiana. La Cuaresma es la vida cristiana. Ya sabemos cómo tenemos que actuar y ya sabemos el porqué de la austeridad llena de contenido del cristianismo. Tanto nos cuesta aceptar. Nos parece que tenemos que ser como el mundo, ¿verdad? Hoy en día es de otra manera. Hoy en día el hombre es el de siempre y el problema del hombre para con Dios es el de siempre. Y la terapia, no hay otra que la de Cristo. Esto es lo que me hace poder vivir mi vida en Cristo y esto es lo que me hace poder triunfar en Cristo.